Una cosa es ser radical y otra radicalista. Que una cosa es la radicalidad y otra es el radicalismo. La radicalidad, como su misma palabra lo indica, es una cualidad. Tiene que ver con una cualidad humana. Claro, hay cualidades negativas, pero en este caso hablamos de una cualidad positiva. Es una cualidad. El radicalismo, por su parte, es un defecto. La radicalidad, ante todo, es fundarse en algo firme, para no ser veleta de nadie ni de ninguna ideología. Es afianzarse en la verdad. Por eso, en hebreo bíblico, emet significa firmeza, autenticidad, y es la palabra con la cual los hebreos denominaban a la verdad. Es decir, para decir verdad, ocupaban la palabra emet. De hecho, en la Sagrada Escritura aparece así. San Pablo recuerda también esto, que la verdad en cierto modo es una especie de firmeza, porque la verdad es como estar en la roca firme. De lo contrario, si no tenemos verdad, tenemos opiniones pasajeras, tenemos la ideología de turno, hoy una, mañana otra, en un momento histórico una, en otro momento histórico otra, y somos veletas, somos pues hijos meramente de nuestro tiempo, sin una firmeza de verdad. Pero nos dice la carta a los hebreos que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Pero en la mentalidad social que hoy tenemos, que es una mentalidad, se dice en los ámbitos filosóficos, posmoderna, donde se niega que el hombre pueda alcanzar verdad, más bien se niega que exista la verdad y que solamente lo que existe es opiniones o verdades subjetivas. Contradicción eso en el mismo hecho de decir eso, porque ya el decir que solo existen verdades subjetivas, para que sea cierta esa afirmación, tiene que ser una verdad absoluta. Por lo tanto, ya de entrada la misma afirmación es una gran contradicción. Pero bueno, San Pablo, como decíamos, nos recuerda que la verdad es una especie de estar firmes, de estar asentados en algo que no cambia, en algo que permanece en el tiempo. En la carta a los Efesios, en el capítulo número 4, versículos del 12 al 14, dice San Pablo que Dios quiere formar en nosotros la unidad en la fe. Pero esa unidad, como ya enseñaban también los griegos, solo puede darse en la verdad. Pues bien, San Pablo dice que Dios, que quiere formar la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios para que lleguemos a ser seres humanos en perfección, según la madurez de la plenitud que da Jesucristo nuestro Señor, dice textualmente San Pablo después: ya no seremos, si llegamos a esa madurez de Cristo nuestro Señor, niños a los que mueve cualquier oleaje o viento de doctrina o cualquier invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Estaremos en la verdad y el amor e iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza, Cristo. Esto lo dice San Pablo en Efesios 4, versículos del 12 al 14. Es importante como señala San Pablo que para no conformarnos con irnos con cualquier oleaje o viento de doctrina, dice el apóstol, es necesario que nosotros nos asentemos en la verdad y el amor. Porque no puede haber verdadero amor, porque hoy se nos habla del amor, pero no se nos quiere hablar de la verdad. No hay amor sin verdad. En la verdad y en el amor es que podemos estar firmes para resistir al oleaje y al viento de cualquier clase de doctrinas que son invento de personas astutas, dice San Pablo, hechas para engañarnos, para corrompernos. Bueno, eso ha existido desde los orígenes de la Iglesia. Entonces, estamos en esta distinción, pues, entre radicalidad y entre radicalismo. La radicalidad es tener un basamento en la verdad, porque solo la verdad nos hace libres, pero nos hace libres porque nos da una consistencia, un fundamento de vida. La radicalidad, pues, nos ayuda a tener cimiento, a tener un fundamento de vida, a no ser seres líquidos, a no ser seres fluidos, seres incapaces de tener fundamentos profundos y sólidos,
que asiente en su vida con firmeza en algo. En este caso ese algo es la verdad. Y concretamente nosotros asentamos esa vida en Cristo porque Él es el camino, la verdad y la vida, como nos dice el Evangelio de San Juan. Si no tenemos raíces firmes, entonces vamos a ser como esos árboles que al primer viento se caen. Y si se caen, pues son muertos prácticamente, porque se arrancan de la tierra o son arrancados por el viento de la tierra y mueren. Alguien sin verdad en el fondo muere. Por eso es necesario tener raíces profundas. Eso significa tener radicalidad. Y eso sí lo quiere Dios, eso sí lo quiere Jesucristo. De hecho, la palabra raíz viene del latín radix, que significa raíz. Lo mismo, la palabra radicalidad es tener raíces profundas, asentadas en la verdad. Quien no tiene esas raíces fuertes va a ser un ser incapaz de tener fundamentos profundos y sólidos en la vida. Será un ser que en medio de las dificultades y de las heridas y vaivenes no va a tener firmeza, sino que va a ir siempre arrastrado por el tiempo, por el oleaje. Hasta el mismo Jesús dijo que había que fundar la casa sobre roca, practicando el Evangelio, porque de lo contrario, si no practicamos el Evangelio, decía Jesús, va a venir los vientos, el agua, y al final va a arrastrar la casa. Pero Jesús tiene esa idea también, de fundar sobre lo firme, sobre lo que permanece. Bueno, pues una manera, aparte de la práctica, es fundar en la verdad, porque no puede haber práctica auténtica si no hay antes verdad. Hay una verdad, porque de hecho esa misma parábola nos está indicando que no de cualquier forma podemos edificar nuestra casa, es decir, nuestra vida, porque hay un construir que es erróneo, que es falso, que no es según la verdad y que en el fondo tiene que ver con construir sin la práctica del Evangelio. Entonces Jesús sí está de acuerdo, pues, con ser radicales, no con el radicalismo. ¿Por qué? Porque el radicalismo, por el contrario, no busca fundarse en algo firme y objetivo, podríamos decir, verdadero, sino que solamente en opiniones meramente subjetivas, que tienden a agradar, a gustar, a llenar ciertos vacíos que tenemos, pero que en el fondo no son verdad. El radicalista busca llenar sus necesidades muy subjetivas, pero no objetivas. El problema de eso es que con tal de estar bien, con tal de estar a gusto, puede ir cambiando de opiniones, de, entre comillas, verdades. Y entonces nunca se va a sentar en algo firme. Y va a sucumbir y va a morir en la manipulación. En el radicalista importa pues solo la opinión, no la verdad. En sentido estricto, en el radical, por eso se puede dialogar, pues, porque el radical se asienta en una verdad, busca esa verdad para asentarse. En cambio, en el radicalista no hay diálogo, y si hay, es para imponer sus ideas. Con raras excepciones podríamos decir que el diálogo se vuelve sincero en ocasiones en el radicalista. En cambio, en el radical sí puede haber un diálogo. A veces se nos ha hecho pensar que la persona radical no puede dialogar. No, el radical sí puede dialogar porque busca la verdad. El que no quiere buscar la verdad es el radicalista. Por eso no quiere dialogar, más bien quiere imponer su verdad, mejor dicho, su opinión subjetiva de verdad. Eso es el radicalismo. Por eso el radicalismo nos enferma. Una de las consecuencias o efectos propios del radicalismo es el fanatismo, que podemos ver que es muy variado. Hay fanatismo religioso, hay fanatismo ideológico, hay fanatismo social, hay fanatismo político, hay fanatismo deportivo. No niego que a lo largo de la historia de la Iglesia, nosotros como católicos o como cristianos en general hemos sido fanáticos porque hemos caído en una actitud radicalista, no radical. Y por eso, en lugar de ayudar, hemos más bien hecho el daño. Por eso, en lugar de mejorar a las personas, las hemos empeorado. En muchas ocasiones, no lo vamos a negar, se ha tratado de imponer la verdad del Evangelio, erróneamente pensando que eso era lo correcto.
Pero la esencia del Evangelio y la esencia de la doctrina de la Iglesia, podemos ver que nos enseña una radicalidad, aún proponer la verdad, y que cuando hemos buscado imponerla a través de la fuerza, nos hemos equivocado, porque eso no es evangelizar, eso no es anunciar la buena nueva. Es bueno tener radicalidad, porque de lo contrario somos veletas, somos seres que no somos libres, somos esclavos de las ideologías de turno, como hemos dicho, de los demás, de los que dominan este mundo, de los poderosos de este mundo. En cambio, es malo ser radicalista, porque nos dañamos a nosotros mismos y al mismo tiempo nos esclavizamos a nosotros mismos y queremos esclavizar a través de nuestras ideas o de las ideas que otros nos han implantado a los demás. Por eso hay una sustancial diferencia que no es solo semántica, es decir, no solo es una cuestión de mero significado o de ocupar dos palabras diferentes, sino que hay una realidad diferente entre lo que llamamos radical y radicalidad. Y Jesús nos enseña esto en el capítulo 9 de San Lucas, versículos del 57 al 62. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque en el Sínodo de los Obispos, que ahora se está llevando en el Vaticano, es importante entender esto, no caer en radicalismo, pero sí en ser radicales. La Iglesia tiene que ser radical a las verdades que Jesús nos ha dado en su Evangelio, en el depósito de la fe, y que no podemos cambiar, porque Dios, que es la verdad absoluta, nos las ha dado para nuestro bien. Renunciar a esas verdades es traicionar el Evangelio, pero no solo eso, sino dejar de ser luz del mundo, que es lo que está invitada la Iglesia y cada uno de nosotros los creyentes y los cristianos. Por eso es tan importante que la Iglesia tenga radicalidad evangélica en el mundo y en la historia, pero que no se convierta esa radicalidad nunca en un radicalismo. Por eso hay que tener cuidado también de las rigideces, tanto del progresismo eclesiástico como del conservadurismo eclesiástico, porque eso no es la auténtica Iglesia que Jesucristo quiere. Por eso la verdad no es ni progresista, no es tampoco ni conservadurista. Esta es la hermosura de la verdad que guarda la Iglesia y que por ello no puede caer en el radicalismo, en las rigideces, sea de un bando o de otro.